Bienvenidos a Favorecidos, una serie de conversaciones donde escucharemos historias reales de hombres y mujeres que han experimentado el favor de Dios en sus vidas. Muchas veces asociamos el favor de Dios con momentos de éxito, bendiciones visibles o puertas abiertas. Pero también el favor de Dios se manifiesta en los momentos de dolor, de incertidumbre o donde todo parece estar perdido. ¿Qué sucede cuando nos dan un diagnóstico inesperado? Cuando nuestro cuerpo, nuestras emociones parecen agotarse. ¿Qué sucede en ese momento cuando las respuestas humanas parecen ser insuficientes? El favor de Dios no significa la ausencia de problemas o no nos libra de las batallas, pero sí nos acompaña en ellos. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Tenemos aquí con nosotros a Andrea Lemos, quien nos va a compartir cómo el favor de Dios le permitió poder continuar en un momento de poderosa sanación que le permitió transformar su vida. Andrea, bienvenida y gracias por estar con nosotros aquí en Favorecidos. Muchas gracias por la invitación, un honor para mí de estar aquí y poder contar este gran testimonio, como Dios se ha manifestado en mi vida. Qué bien, qué bien. Muy bien, Andrea, y pues nosotros también muy felices de tenerla aquí con nosotros. Antes de comenzar, Andrea, vamos a hacer una dinámica cortita y rapidita, ¿sí? Yo le voy a hacer una serie de preguntas que usted deberá de contestar de forma rápida y breve. Ok. ¿Lista? Lista. Muy bien. Vamos a ver, Andrea, ¿cuál es su profesión? Derecho. Derecho. ¿Pizza con piña o pizza tradicional? Tradicional. A mí me gusta la de piña, pero son gustos. ¿Playa o montaña, Andrea? Playa. Muy bien. ¿Ver una serie o leer un buen libro? Ver una serie. Muy bien. ¿Y un lugar que le gustaría conocer? Suiza. ¡Ay, excelente! Muy bien. Andrea, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo recibió usted esta noticia o este diagnóstico? Pues todo comenzó un viernes 23 de agosto del 2024. Comencé a experimentar un dolor bastante fuerte alrededor de las 9:10 de la noche. Mis papás me llevan a un hospital privado acá de Tegucigalpa. La doctora me indica que en efecto es vesícula, que la tenía inflamada y con cálculos. Y me quedé hospitalizada y me lograron controlar el dolor hasta las 4 de la mañana. Una noche bastante larga. Sí. Me operan el sábado 25 de agosto, en donde entré a cirugía a 10, 11 de la mañana, pensando que todo estaba bien. El día siguiente, domingo, me dan de alta, regreso a mi casa, ya un poco mejor. El miércoles 28 empiezo a experimentar nuevos síntomas. En esto una debilidad severa, vómitos y escalofríos por todo el cuerpo. Wow. Entonces, ese miércoles decido ir nuevamente a emergencias con el mismo doctor. Me indicó nuevos medicamentos. Me sentí un poco mejor. El viernes empiezo a notar ya mi piel y mis ojos de un color amarillento. Ya creo que generó bastante preocupación a mi mamá. Claro, qué impresión. Sí. Y mi mamá hizo con mi hermana menor llevarnos al sol y compararnos para ver si en efecto estaba amarilla. Y sí, estaba bastante amarillento mi color de piel. Le comunica eso al doctor. Él nos da la indicación de hacer una resonancia y unos exámenes de laboratorio. Asimismo, el sábado. Y si el sábado estos exámenes eran con un diagnóstico peor a lo del viernes, que estaba en una crisis. Y si eran un poco mejores, que estaba saliendo de la crisis, lo cual no fue así. Estuve empeorando. Y el doctor me indicó que a las 8 de la noche me iba a meter a cirugía nuevamente, a una endoscopía, para hacer un lavado de estómago. Ingresé 15, 20 minutos a la endoscopía. El doctor sale, llama a mis papás y les hace mención de que sus palabras, que cometió un error. Y a la hora de poner una grapa perforó mi ducto biliar. Y el dolor que yo estaba experimentando era que la bilirrubina la tenía regada en todo mi estómago, en todo mi cuerpo. Una noticia bastante impactante para mis papás. Yo en este momento, mis papás no me lo quisieron decir, yo no lo supe hasta mucho después.
Sí. Mi papá toma la decisión, bueno, el doctor le hace mención de que solo había una doctora aquí en el hospital escuela que me podía hacer la reconstrucción. Mi papá decide mejor llevarme a los Estados Unidos, que no fuéramos todos en familia, mis papás y mi hermana menor, que consiguieran vuelos a como estudiaran porque salíamos a primera hora el domingo. Pero mi papá empieza a pensar los pasaportes, cómo están. Aquí Ajá. Dios se manifiesta de una manera tan increíble, porque mis papás mandaron a renovar sus visas y 2-3 días antes de que todo esto sucediera, les regresaron sus visas renovadas. Pero mi papá no sabía cómo estaban nuestros pasaportes y mi papá es bien meticuloso con este tipo de cuestiones. Y se dio cuenta de que nuestros pasaportes se vencían en 2-3 semanas. Ay, Y para poder salir del país tenían que tener vigencia 6 meses. claro, ¿verdad? claro, sí. Mi papá, como me cuenta, se puso a llorar porque él sentía que estaba perdiendo un día, porque sí, el doctor le hizo mención de que prácticamente yo tenía 10 días, porque ya mis órganos estaban empezando a colapsar. Sí. Tenían que tomar decisiones rápido. Sí, sí, sí. Mi papá, pues, con todo esto, postergamos el vuelo para el lunes. Ese mismo lunes yo me levanto a las 4 de la mañana, íbamos a salir de la casa a las 5 de la mañana. Creo que este fue el peor día de mi vida. Un dolor severo, un dolor que yo nunca había experimentado. Yo gritaba del dolor, que yo ya no aguantaba más. Gracias a Dios, mi prima Delmita es doctora. Llegó a mi casa, me inyectó, me logró controlar el dolor. Llegamos a migración, renovamos pasaportes. En eso empiezo a experimentar otra vez el dolor. A comer 1000 medicamentos. Gracias a Dios, me monto al carro y me duermo. Entonces mi papá, en ese entonces, Daniel, un amigo, fue quien nos llevó a Palmerola. Me dormí todo el camino. Volaron para que yo no sintiera tanto dolor. Llegando a Palmerola, experimento otra vez ese dolor fuerte, que yo me estaba desmayando del dolor. Yo ya sentía que yo ya no podía. Y ahí fue cuando yo dije, no más. Agarré a mi papá y yo le dije, papi, yo no me puedo montar a ese avión, porque tenía que tomar 2 vuelos, uno de 2 horas y otro de 3 horas. Yo no soportaba estar un minuto sentada, un minuto parada. Y recuerdo que agarré a mi papá y le dije, papi, no más. Yo no me puedo montar a ese avión, yo no me puedo ir, yo me quedo acá. Y él, recuerdo que me agarró con sus ojos llorosos y me dijo, mi amor, tenés que ser fuerte y valiente, que te tengo que montar a un avión. Y te tengo que llevar a los Estados Unidos. Yo en este momento yo no sabía qué estaba pasando conmigo. Creo que entre tanto dolor, tanto medicamento, uno no está tan consciente de lo que está pasando. Sí. Y recuerdo que pasó una señora y le dice, papá, ahí hay un médico que les puede ayudar. Y mi prima me dijo, si la vienen a ver, no la dejan montarse a un avión. Sí, sí, sí. Fui valiente. Realmente solo Dios me dio la fuerza en ese momento. Me lograron controlar el dolor. Dios fue tan maravilloso que en los 2 vuelos no experimenté dolor. Me dormí en los 2 vuelos. Bien, sí. Pero sí, mi papá ya había tomado la decisión que si nosotros en Miami yo experimentaba dolor, agarrábamos un Uber y me metía a un hospital, porque yo iba hasta Ohio. Llegamos, gracias a Dios, a nuestro destino. En eso empiezo a experimentar otra vez nuevamente el dolor. Sí. Me meten a un hospital, el Osman Hospital, y aquí nuevamente un montón de exámenes, ya empezándome a inyectar morfina cada 3 horas. Sí, porque ya el dolor ya era demasiado insoportable. Y sí, recuerdo algo que me impactó bastante fue ver a mi papá cómo lloraba y verlo. Y yo decía, aquí tengo que ser fuerte también por ellos. Y a veces yo no quería demostrarles a ellos el dolor que yo estaba experimentando, como para no hacerlos sufrir más a ellos, porque creo que la familia lo vive igual o peor que uno. Claro, peor si se trata de un hijo. Correcto, y era la primera vez que yo me sometía a una cirugía. Sí. Y todo este desenlace, ¿verdad? Entro nuevamente a una endoscopía en ese hospital. El doctor habla conmigo al salir y me dijo, Andrea, no te pudimos hacer la endoscopía en virtud que es más severo de lo que nosotros pensábamos y ningún doctor se atreve a operarte acá. Deciden tomar una decisión de trasladarme en helicóptero a otro hospital por lo grave que estaba. Andrea, Dios mío. Creo que ahí fue golpe tras golpe tras golpe. Sí. Realmente me logran estabilizar, me llevan en ambulancia a otro hospital a 1 hora de ahí, al Metro Health. Y aquí un doctor, Kevin El Hayek, fue quien ya ingresó al hospital. Ya sentí una confianza, ya sentía que, yo en ese momento fue cuando ya mi mamá me dice qué es lo que yo tenía de Andrea, te perforaron un ducto. Y yo, Dios mío, o sea, es
un diagnóstico impactante. Claro. Y mi hermana a veces se ríe, me decía, ¿cómo vos no sabías en ese momento qué era lo que tenía? Porque a mí mis papás me dijeron, vamos a los estados a un viaje que te hagan un chequeo normal. Sí. Pero en mi cabeza nunca pasó que yo tenía algo tan delicado. Gracias a Dios, el día antes de la operación, llegó una muchacha de administración y esta señora me empezó a hacer preguntas de si yo era residente, si yo era extranjera. En eso ya le hice mención de todo, que yo era extranjera, que andaba con visa cuando había ingresado. Y en eso me dice, vos sabes que aquí en los Estados Unidos tenés que pagar todo. Y yo sí estoy muy consciente de... Pero me quedó viendo y me dijo, Andrea, por tu condición no vas a tener que pagar ni un centavo, tanto ni de tu cirugía ni tu estadía en este hospital. Y nosotros ya habíamos sacado el cálculo que solo mi cirugía andaba en $100,000, porque ya era con un especialista. Claro. Mi cirugía duró 5 horas. Estuve 13 días hospitalizada con 2 sondas, una sonda por 8 días y una sonda 6 semanas. Me agarraron tejido del intestino delgado para reconstruir el tejido nuevamente. Salí del hospital, si no mal recuerdo, el 13 de septiembre. Ya realmente vi mi vida pasar de una manera también como Dios se manifestó. Y así fue realmente como fue el diagnóstico. Solo para que nos hagamos una idea. Antes de comenzar esta conversación, Andrea y yo estuvimos platicando un poquito. Andrea tiene 23 años y esto sucedió hace apenas 2 años. Estamos hablando que era una chiquitina, una bebé de 21 años. Entonces ya se imaginen ustedes con 21 años tenés que pasar todo este suplicio, Andrea. De verdad que eso habla muchísimo del favor de Dios en tu vida, en definitiva. Ahora, Andrea, ¿qué emociones experimentaste en esos primeros momentos cuando ya te explican, estás en Estados Unidos por estos y estos motivos? Realmente un montón de emociones, como la tristeza, una incertidumbre de saber, ok, estoy mal. Pero realmente mi preocupación eran mis papás, de verlos que estaban tan mal y querer hacérselos fuertes enfrente de mí y yo hacérmela fuerte también. Fue un momento duro de decir, voy a volver a estar bien otra vez. ¿Por qué está pasando esto? Claro. Emociones duras, sí. Así es. Ahora, ¿cómo afectó esta situación, Andrea, en tu vida personal o en tu vida familiar, digamos? Realmente en mi vida familiar, profundamente, creo que esta prueba nos unió aún más. Pasamos mucho más tiempo en familia y realmente que pasar el dolor en familia lo hace más ligero todo. Claro. Entonces sí, nos unió bastante en mi vida personal. Creo que yo vivía muy atareada y ahí me di cuenta que la vida es demasiado efímera para llevar todo con calma y el vivir día a día y depender completamente de Dios. Así es. Andrea, ¿y en algún momento te preguntaste por qué a mí o por qué me está pasando esto? ¿Qué hice para merecer esto? Que generalmente pues es una reacción humana, ¿verdad? Al momento en el que atravesamos situaciones difíciles que comenzamos a cuestionar a Dios de por qué estamos viviendo estas cosas. No sé si te pasó. Realmente sí, como un ser humano uno quiere saber el porqué de todo. Claro. Realmente sí me lo pregunté. Recuerdo que unos meses atrás de toda esta prueba yo había ingresado al Ministerio de Niños, estaba más comprometida con Dios. Sí. Entonces yo dije, ¿por qué a mí? Sí estoy más comprometida, pero nunca cuestioné a Dios. Y creo que en estos momentos es cuando nuestra fe es probada. Y realmente comprendí cómo el favor de Dios está en estos momentos duros y que Dios se encarga de cada detalle. Y ya después era solo confiar en Él y saber que Dios iba a dar la respuesta de todo ese dolor que viví en ese momento. Claro, sí, no, completamente. Y bueno, como mencionábamos al principio, ¿verdad? O sea, tenemos esa concepción de que el favor de Dios está presente en nuestras vidas solamente en los buenos momentos o si nos pasan cosas buenas. Entonces, normal, creo yo, pero lo que sí no es normal es dejar de confiar, definitivamente. Ahora, Andrea, durante este proceso tan duro, ¿qué aprendió o qué aprendiste, mejor dicho, acerca de Dios que antes no habías comprendido? Creo que fue ver cómo Dios se encarga de cada detalle, ver que en los momentos duros es cuando Dios más está ahí, cómo Él se manifiesta,
porque lo sentí de una manera, no sé si estoy utilizando la palabra correcta, pero de una manera tan real, o sea, yo sabía que Dios estaba ahí. Claro. Y ver la fidelidad, y a pesar de que pasamos momentos duros, es cuando Dios más está ahí, y confiar en Él y depender aún más de Él. Ahora, Andrea, ¿hubo algún versículo o alguna promesa o alguna palabra que sostuvo tu fe? No sé si te pasó en ese momento que de repente cae un versículo o una palabra que sentís que viene dirigida específicamente para vos. Realmente siempre pensé en ese momento, en mi cabeza, es sé fuerte y valiente. Es algo que yo me repetía bastante, y también mi mamá siempre me mencionaba, Dios nunca abandona a sus hijos. Sí. Entonces creo que eso fue bastante lo que sentí en mi corazón, y siempre escuchaba a mi mamá, que era una canción, en esos momentos duros, has cambiado mi lamento en baile. Y escuchar a mi mamá cantar eso, yo decía, Dios va a cambiar este lamento en baile, y así Qué fue. bien. Sí. Bien. Qué bien, qué lindo. Ahora, ¿qué sentís que cambió primero? ¿Tus circunstancias o tu fe? Creo que las circunstancias tardaron un poco en cambiar, pero creo que mi fe sí cambió en sentido en buen aspecto, ¿no? Ya depender más en el Señor, de saber de que yo no entendía lo que estaba sucediendo, pero que yo confiaba plenamente en Él. Y que con un propósito Él estaba permitiendo cierta prueba, tal vez que yo en ese momento no la entendía, no sabía por qué a mí, pero sí, realmente mi fe cambió completamente, de una manera tan profunda, depender completamente en Él. ¿Y fue difícil, Andrea, experimentar paz durante este proceso? Aún cuando ya tenías y sabías que Dios tenía el control de todo, pero en algún momento te fue difícil experimentar paz. Sí, realmente sí. Creo que como ser humano, pasando dolor, uno a veces quiere que todo eso cese, Claro. pero sí, realmente creo que mis papás, mi familia, me ayudaron a encontrar esa paz, de saber que no estaba sola, tanto ni humanamente ni con Dios. Saber cómo mis papás se enloquecieron porque yo estuviera bien. Yo decía, ¿cómo más el Señor? Y sé que Él lo está permitiendo con un propósito, y sí, realmente solo en Él pude encontrar paz, y en mis papás. Claro, y de alguna manera también pudiste ver que ese favor no solamente te dio paz, sino que también a través de tus papás, ellos siendo ese instrumento, ¿no? Y esa Completamente. principal fortaleza en ese momento tan duro, que muchas veces cuestionamos, ¿no? Y decimos, ay, no, pero, o sea, son los papás, yo estaría descontrolada, o sea, yo lo pienso así desde esa perspectiva, y yo digo, no sé cómo reaccionaría en un momento de esos, pero en definitiva encontrar la paz y la confianza en nuestro Dios, en nuestros padres, creo que sí es un elemento fundamental, ¿no? Ahora, ¿qué áreas de tu vida comenzaron a ser transformadas durante este proceso, Andrea? Mi carácter y mi fe. Realmente también mi manera de ver la vida. Creo que humanamente hablando siempre estamos viendo el futuro, y ya ahora vivo día a día dependiendo del Señor. Como dije anteriormente, la vida es tan efímera, y a veces cosas que vemos tan rutinarias realmente son un milagro de Dios extraordinario, y que ver que cada cuestión que pasa en nuestra vida es un milagro. Realmente eso cambió bastante mi perspectiva de ver la vida, y que a pesar del dolor, de las circunstancias, Dios siempre está ahí, y que Dios siempre tiene el control de todo. Sí, ¿no? Y en un momento de tu vida en el que venías comenzando a conocer los embates de la vida adulta, como decimos, ¿no? Las responsabilidades y todo esto, y entonces también cómo esas pequeñas pausas nos ayudan, ¿verdad? Qué bueno, Andrea. Ahora, ¿cómo comenzó a manifestarse la sanidad en tu vida? Ya en el momento en el que pasa un poco la tormenta y entonces comenzas a experimentar la sanidad, y quizás no tanto a nivel físico, sino también a nivel emocional, podríamos decir. A manera física, ya después de la cirugía, también sanidad espiritual y emocional. Porque creo que cuando uno está pasando por ese momento, yo no lo sabía hasta después, el cuerpo empieza a experimentar una depresión.
de tan mal que uno está. Yo sí tuve una depresión. Yo nunca había experimentado una depresión y fue bastante feo. Y ver cómo Dios también me ayudó en ese aspecto. También ver a mis papás, cómo mejoraron emocionalmente. Entonces sí, cambió bastante espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Y en este proceso, Andrea, ¿hay algún momento en específico que recordes como un antes o un después que digas, en este día yo sentí que esto cambió? Fue el 11 de septiembre del 2024. Recuerdo que fue el cumpleaños de mi hermana. Yo todavía estaba hospitalizada. Sí, sí, sí. Y recuerdo que mi hermana se quedó conmigo en la habitación. Mi mamá pasó esos 13 días ahí conmigo. Creo que ella quería tomar un respiro de estar en esa habitación y yo me quedé con mi hermana. Y realmente yo sentí la presencia del Señor de una manera tan increíble. Y en eso mi hermana me preguntó, ¿por qué estás llorando, Andrea? Porque creo que les preocupaba cada vez que tenía así un malestar. Sí. Pero lloraba. Y en ese momento medité cómo Dios realmente se encargó de todo. Y realmente eso fue un antes y un después de decir, ok, ya pasé esta prueba, ya pasé lo más difícil. Y como mi mamá me lo decía, Dios tiene un plan con vos. Dios tiene un propósito, porque si viviste esto y viste tu vida pasar por tus ojos, y si Dios lo permitió es porque un propósito tiene. Realmente ese día yo sentí un antes y un después. Claro, y sobre todo porque cuando vemos estos pronósticos que no son tan favorables y que vemos entonces, ¿verdad? Que en nuestra humanidad o en nuestra carne decimos, no, pues ya aquí, ya no la libré, ya no pasé, no, sí. Pero bueno, entonces ahí qué bien escuchar de que sentiste la presencia de Dios y que sobre todo pues pudiste ver y vivir para contarlo, ¿no? Sí. Qué bien. Ahora, Andrea, mirando hacia atrás, ¿qué puedes ver hoy que en ese momento no entendías? Ya pues nos comentaste un poco, ¿no? Acerca de que en ese momento que ya sentías que estabas como un poco más compenetrada con la iglesia y que justo en ese momento sucede esto, pero algo cambió, algo que en ese momento no estabas viendo y que ahora ya decís, ahora lo veo, ¿no? Realmente fue ver la vida de otra manera, ver también a Dios de otra manera, a depender de Él, no solo en los buenos momentos, sino en los momentos más duros. Sí. Y no a cuestionarlo, porque como lo mencionábamos, humanamente siempre queremos saber el porqué de todo, pero realmente a confiar en Él. Eso cambió bastante, confiar completamente en Él sin importar las circunstancias y realmente saber que Dios siempre tiene el control de todo. Amén por eso. Andrea, muy probablemente muchas personas que nos están viendo el día de hoy estén pasando por una situación similar a la tuya, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quisieras compartir el día de hoy? Realmente que sean fuertes y valientes, que todo lo que pasa en nuestras vidas es con un propósito y que en los momentos más duros es donde hay que confiar aún más en el Señor y que todo lo que nos enseñan en este momento es cuando lo tenemos que poner en práctica. Y realmente que siempre confíen en el Señor, nunca lo cuestionen y Dios siempre tiene el control de todo. Que nunca pierdan la esperanza ni la fe y siempre seguir adelante. Qué bien. Y ya para cerrar, Andrea, completa esta frase. El favor de Dios en mi vida ha sido la manifestación de su amor, de su fidelidad en mi vida día a día. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, hoy escuchamos una historia que nos recuerda que el favor de Dios es incondicional, es inmerecido y que nos sostiene aún en esos momentos de atribulación. Si Dios pudo mostrarle su favor a Andrea en medio del dolor y en medio de la aflicción, no tenga duda que también puede hacerlo con usted. Nos vemos en otro episodio de Favorecidos.